tardes, casi noches para todos y madrugada para Yara. Está muy temprano. El día de hoy, la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico tiene el gusto de tener como invitada una egresada de nuestro programa académico que en este momento vive fuera del país y nos va a compartir su experiencia en el tema que pueden ver aquí en la presentación que ella tiene. Yara Millet es bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad del Valle. Tiene una maestría en salud pública y riesgos ambientales de la Universidad de París. Es doctora en epidemiología, análisis de riesgo e investigación clínica de la Universidad de Rennes y la Escuela de Altos Estudios en Salud Pública de Francia. Experiencia tanto en el área clínica como industrial. Su enfoque interdisciplinario le ha permitido participar en diversos proyectos de investigación en importantes instituciones de investigación como son el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, el Instituto Nacional de Salud y la Investigación Médica y el Instituto de Investigación en Salud, Medio Ambiente y Trabajo en Francia. Su investigación se enfoca entre las exposiciones ambientales y la salud humana, así como en el estudio del impacto del cambio climático y la alteración de los factores ambientales en la salud pública. Además, se interesa por la epidemiología participativa y la investigación basada en la comunidad. Dos enfoques que buscan involucrar a la comunidad en los procesos de investigación y fomentar la participación activa de los individuos en la búsqueda de soluciones para las problemáticas de la salud pública que les afectan de forma directa o indirecta. Yara, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te doy la palabra, bienvenida. Gracias, Carolina, gracias a ustedes por permitirme a mí participar en esta escuela abierta y sobre todo por compartir parte de la investigación que junto con la Universidad de Rennes, el IRSET y la Escuela de Altos Estudios de Salud Pública hemos hecho, y también por mostrar uno de los tantos enfoques que nosotros los profesionales en la bacteriología y laboratorio clínico podemos tener más allá del laboratorio clínico per se. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos empezar ya con la charla. Claro que sí. Estoy un poco a ciegas porque no los veo, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a algunos. Como ya me presentó Carolina, mi nombre es Yara Millet Carrejo, egresada de la Universidad del Valle y bacterióloga y laboratorista clínico de la misma universidad, y vengo a presentarles a ustedes mi charla sobre el impacto ambiental de la fertilidad masculina, sobre todo en la calidad espermática de dos factores ambientales como lo son la contaminación del aire y la temperatura ambiente. Me gustaría comenzar esta presentación haciendo una introducción sobre el estado actual del conocimiento sobre el tema que nos está reuniendo hoy, así como los objetivos de este estudio, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y finalmente la discusión que va a surgir en torno a estos resultados. Entonces pasemos directamente a la introducción. Los problemas de fertilidad están afectando actualmente aproximadamente un 15% de la población en edad reproductiva en países occidentales, que es de donde más tenemos datos. Esto equivale más o menos a que una pareja de cada 6 están teniendo problemas para poder procrear cuando lo desean, y estas cifras están yendo en aumento. Y aunque la edad de las mujeres sigue jugando un papel fundamental en el éxito o el fracaso de un embarazo, el papel de los hombres en este aspecto no debe seguir siendo subestimado como lo ha sido durante las últimas décadas. Entonces, estamos en estos momentos pensando de que no todas las causas recaen directamente sobre la salud reproductiva femenina. A pesar de que pueda resultarse en controversiales, ya que tanto la fertilidad masculina como la femenina dependen de muchos factores, algunos estudios indican que hay una disminución de la calidad espermática en los últimos años, así como un aumento en las anomalías espermáticas. Pueden ser en la cantidad de los espermatozoides, en su morfología, etc. Y esto también conlleva un aumento en los problemas de infertilidad, lo cual puede sugerir
un importante papel en los factores ambientales. Sin embargo, aún no comprendemos del todo cuál es el efecto de la exposición a dichos factores ambientales y cómo estos pueden influir en la espermatogénesis y por ello en la calidad del esperma, ya que este es un tema que es muy poco estudiado actualmente. Entonces, para comprender mejor lo que puede suceder, y me disculpo de antemano de que algunas imágenes aún están en francés, para comprender mejor lo que puede suceder con la calidad del esperma, debemos recordar algunos aspectos generales como el de la espermatogénesis, que es lo que más nos importa en este momento. La espermatogénesis es todo el proceso de producción de espermatozoides en los testículos, que va desde la mitosis hasta la mitosis de las células espermatogónicas o de las células germinales hasta la producción y maduración finalmente del espermatozoide. La espermatogénesis en los humanos dura aproximadamente 74 días para la producción de espermatozoides, o sea, hasta este punto, y ya otros 10 días para el desarrollo de la motilidad de los espermatozoides en el epidídimo, o sea, para su maduración total. La espermatogénesis comienza en la pubertad, pero continúa a lo largo de la vida adulta, y cualquier alteración en este proceso, sea en cualquiera de estas fases como la proliferativa, o la espermatocitogénesis o la espermiogénesis, puede conducir a anormalidades en los parámetros de la calidad del esperma. La espermatogénesis, además, es un proceso que se sabe que es termosensible, o sea, que es sensible al calor, por lo cual requiere mantener la temperatura de los testículos a una temperatura más baja, por eso su ubicación anatómica, para que esto se lleve a cabo, o sea, la espermatogénesis de manera efectiva. ¿Esto cómo se logra? A través de contracciones y expansiones de músculos específicos que mueven los testículos más cerca o los separa según sea necesario para subir o bajar la temperatura del testículo. Y también esta red muscular es el músculo Cremaster y la túnica dartos que se encuentra aquí justo en la piel del testículo, en la piel del escroto. Y también depende de una red vascular que se llama el pleso pampiniforme. Este pleso pampiniforme actúa como un intercambiador de calor a contracorriente que ayuda a enfriar la sangre que fluye hacia los testículos, o sea, la sangre que viene del cuerpo, que viene a 37 grados aproximadamente, pasa por esta red pampiniforme y baja aproximadamente entre 4 o 5 grados, y lo mismo cuando retorna al cuerpo, pasa por esta red y aumenta la temperatura a la temperatura corporal. También nos conviene recordar que los factores ambientales son cada uno de estos elementos físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales, mentales, que componen todo el ambiente de un individuo y que individualmente o en combinación pueden tener un impacto sobre su salud y su calidad de vida. Aunque existen diversos factores ambientales que pueden cambiar la calidad del esperma, como las exposiciones profesionales, las exposiciones químicas, la actividad física, los hábitos de consumo, si una persona fuma, si consume alcohol, su consumación dietética, etc. En este estudio solamente nos hemos enfocado por ahora en 2 factores que parecen ser particularmente relevantes y sobre todo muy de actualidad. Y estos son la contaminación del aire y la temperatura ambiental. Entonces, ahora procedo a contarles por qué nos interesaron estos 2 factores ambientales. ¿Por qué la contaminación del aire? Primero definíamos qué es la contaminación, qué es contaminación del aire. La contaminación es la presencia en el aire de sustancias susceptibles de tener efectos nocivos en la salud animal, en la salud humana, en la salud vegetal o en el medio ambiente. Estos contaminantes se dividen en 2 grandes grupos: los gases y las partículas, que son materiales sólidos o líquidos en suspensión en la atmósfera y que se clasifican según su diámetro. Por ejemplo, la PM10 es porque tiene un diámetro, la mayoría tiene un diámetro de 10 micras, el PM2.5 es porque su diámetro se ubica en esta categoría, y lo mismo con las partículas que conocemos como ultrafinas, que son el PM0.1. Las fuentes de estos contaminantes pueden ser diversas, a saber, fuentes naturales, que incluyen las erupciones volcánicas, el polvo desértico, el polvo de la playa, los incendios forestales, etc.
las fuentes antropogénicas o de origen humano de contaminantes que suelen variar dependiendo de la ubicación geográfica, las cuales incluyen las emisiones asociadas a la producción industrial, a la producción de energía, a la quema de combustibles fósiles. Y una de las principales fuentes antropogénicas de contaminantes es la emisión asociada al tráfico vehicular, al tráfico de automóviles, de camiones, de autobuses, incluso de barcos, etcétera, aviones. Entonces, esta, como es la fuente antropogénica más importante, es en la que más nos hemos centrado para elegir los contaminantes que entraron en nuestro estudio. Nosotros tuvimos en cuenta los contaminantes que están más asociados al tráfico vehicular en Europa, los cuales son los óxidos de nitrógeno y las partículas finas como el PM10 y el PM2.5. Como para dar un repaso, en esta tabla podemos ver la clasificación de las partículas en suspensión o material particulado o partículas finas, como ustedes las conozcan según su diámetro. Aquí es muy importante para más adelante, cuando escuchen la charla, saber que las PM Core son simplemente las partículas que se encuentran que tienen un tamaño entre de 10 a 2.5 micras de diámetro, y la PM2.5 absorbancia o absorbancia del PM2.5 es simplemente un marcador del carbono negro, el black carbon, que muestra cuál es la absorbancia que puede tener el PM2.5 y que en estos momentos se está usando aquí en Europa como marcador del tráfico vehicular. La exposición a los contaminantes puede tener un impacto negativo en prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano. La exposición a corto plazo se define como la exposición a concentraciones elevadas de cualquier contaminante, pero durante un corto tiempo, a menudo unas pocas horas, unos pocos días, pero puede provocar problemas que pueden provocar problemas a largo plazo. En este caso de la contaminación del aire, de los contaminantes del aire, pueden provocar problemas respiratorios, pueden provocar reacciones inmunitarias en el individuo o pueden provocar, por ejemplo, irritación de la piel o dolores de cabeza crónicos. En cuanto a las exposiciones a largo plazo, que son aquellas que ocurren cuando se está expuesto a bajas concentraciones de contaminantes, pero durante un periodo de tiempo prolongado, generalmente de más de un año, este tipo de exposición a los contaminantes del aire puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de problemas neurodegenerativos, problemas respiratorios, pero ya a más gran escala, enfermedades cardiovasculares, nacimientos prematuros, personas con problemas de desarrollo, ahí podemos incluir incluso el Parkinson. Hay estudios que están en estos momentos asociando la demencia senil e incluso el Alzheimer con la exposición a contaminantes del aire a largo plazo y muerte prematura. En el caso de nosotros, estamos estudiando un efecto a mediano plazo, porque es el efecto que generalmente ocurre durante un periodo de semanas a meses. Estas semanas y meses son las que prácticamente van a cubrir todo el tiempo de la espermatogénesis, que les recuerdo que va de 0 a 74 o 90 días en el humano. Y esto puede contribuir a aumentar las alteraciones en la función reproductiva humana. Otros efectos que se han observado y ya están demostrados de la exposición a la polución del aire, a los contaminantes del aire, es el aumento de la respuesta inflamatoria, endotelial y la alteración en las funciones reproductivas, no solamente en los hombres, sino también en las mujeres. Estos efectos negativos pueden ser causados por diversos mecanismos biológicos como el estrés oxidativo, la secreción de citoquinas proinflamatorias debido a la hiperactivación del sistema inmunológico y alteraciones hormonales. En este estudio, la evaluación de la exposición se estimó por diferentes intervalos de tiempo o ventanas de exposición, que es la frase que además vamos a escuchar en el momento de los resultados, para tener en cuenta todo el periodo de la espermatogénesis y sobre todo los periodos claves del desarrollo de los espermatozoides. Es decir, entre 0 y 9 días antes del muestreo, que corresponde de la recolección de la muestra, que corresponde a la fase de almacenamiento en el epidídimo, entre 10 y 14 días antes del muestreo, esto corresponde a la evolución de la motilidad del esperma,
entre 70 y 90 días antes, que cubre la producción de todos los nuevos espermatozoides, y todo el ciclo completo que va de 0 a 90 días antes del muestreo, o sea, todo el ciclo desde que tenemos la célula germinal hasta que ya tenemos un espermatozoide móvil y maduro. Ahora bien, ¿por qué estamos interesados en la contaminación del aire, pero ahora sí como objeto de estudio? Aunque varios estudios están sugiriendo que la contaminación del aire puede tener un efecto negativo en la calidad del esperma, los resultados obtenidos desafortunadamente siguen siendo inconsistentes, porque la mayoría de los estudios publicados evalúan la exposición a nivel ecológico, o sea, a nivel de toda una población y no a nivel individual. Esto también deriva de que no se tiene en cuenta la exposición a la contaminación del aire en momentos críticos de la espermatogénesis y, lo más importante, sobre todo que la mayoría de estos estudios no utiliza sino una sola muestra de semen por participante para el análisis de la calidad espermática. Ahora les voy a comentar por qué la temperatura ambiente es otro de los temas de interés en este estudio. Según un informe reciente sobre clima de la Organización Meteorológica Mundial, reciente, esto es de mayo del 2022, la temperatura está aumentando cada vez más debido al cambio climático y esta tendencia desafortunadamente va a aumentar en los próximos años. La exposición a temperaturas ambientales extremas, o sea, sean muy bajas o sean muy altas, porque cuando hablamos de calentamiento global, no solamente estamos hablando de que se están aumentando las temperaturas, sino que los inviernos están siendo también cada vez más crudos y las temperaturas están siendo más bajas. Entonces, esta exposición a temperaturas ambientales extremas está trayendo como consecuencia efectos fisiológicos importantes en los seres humanos. Las olas de frío y calor extremo están aumentando las tasas de hospitalización y mortalidad a nivel mundial. La exposición a temperaturas elevadas y a bajas temperaturas también se están asociando con alteraciones multisistémicas que están asociadas con la disminución de la actividad metabólica y las alteraciones de ciertas funciones cerebrales. ¿Y por qué como sujeto de estudio la temperatura ambiente? Porque se han demostrado ya en diversos estudios realizados en modelos animales que hay una asociación entre temperaturas ambientales altas y un aumento en la temperatura escrotal. Y como ya les dije anteriormente, esto puede alterar la calidad de los espermatozoides. Esta asociación entre las altas temperaturas ambientales y el aumento de la temperatura escrotal también puede sugerir que la capacidad de termorregulación del escroto puede ser limitada. Y si hay bien algunos estudios epidemiológicos sobre la influencia de la temperatura ambiente en la calidad espermática, ya se han hecho, se necesitan más investigaciones para establecer una relación clara entre la temperatura ambiente y la calidad del semen. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios han sido realizados sobre el efecto de las variaciones estacionales en la calidad de esperma. Y cuando hablamos de variaciones estacionales, simplemente estamos hablando que se analizan los países que presentan estaciones a lo largo del año, cómo se altera la calidad espermática entre, por ejemplo, invierno y verano. Pero también tienen en cuenta la influencia, por ejemplo, de la exposición a la luz del sol. Pero no tienen como tal en cuenta la variación de la temperatura ambiente en zonas, por ejemplo, donde no se presentan estaciones, o simplemente la variación de temperatura que se ha venido presentando como consecuencia del cambio climático. Otro tipo de estudios también que se hacen sobre la temperatura ambiente y sobre la temperatura y la calidad espermática no se hace sobre la temperatura ambiental, sino sobre la exposición a temperaturas extremas relacionadas al entorno laboral. Y los otros estudios que hablan de la relación entre la calidad espermática y la temperatura se hace sobre los efectos de la exposición a temperaturas relacionadas con hábitos de vida específicos como el uso del portátil entre las piernas, el uso de los jacuzzis, de los saunas, etc. Sin embargo, los estudios sobre los efectos de la exposición a la temperatura ambiente sobre la calidad espermática siguen siendo muy limitados. Es por eso que los objetivos de este estudio son
y se me congeló la imagen. Evaluar si existe una asociación entre la exposición a factores ambientales y la calidad espermática. Y como objetivos específicos es evaluar la exposición en diferentes ventanas de exposición a la contaminación del aire sobre ciertos parámetros de calidad espermática, que son el volumen seminal, la concentración espermática, la motilidad progresiva y el número total de espermatozoides y la fragmentación del ADN en una población sensible. Y el otro objetivo es evaluar los efectos de la temperatura ambiente en diferentes ventanas de exposición sobre algunos parámetros de la calidad espermática, en este caso el volumen seminal, la concentración espermática y la motilidad progresiva en una población de individuos normospermicos, utilizando para ello la siguiente metodología. Para la población de estudio se utilizaron datos de 2 cohortes diferentes para investigar la exposición a factores ambientales en la calidad espermática. La primera cohorte es la cohorte CEMAP, en la cual se analizaron los efectos de la exposición a la calidad del aire, y la cohorte de donantes de esperma, donde se estudiaron los efectos de la temperatura ambiente. Entonces, vamos a comenzar con el estudio realizado en la cohorte CEMAP, que es la relacionada con la exposición a los contaminantes del aire. La cohorte CEMAP, Semen Quality and Air Pollution, está conformada por hombres procedentes de parejas que asistieron al Centro de Infertilidad y Reproducción Humana de la ciudad de Barcelona, en España, entre 2014 y 2018. En esta cohorte se excluyeron los hombres que ya habían sido sometidos a una vasectomía por razones obvias y los que no residían en la región de Cataluña, pero también se excluyeron los hombres que tenían diagnóstico de azoospermia obstructiva, o sea, que tenían problemas tanto en la concentración como en la cantidad espermática, pero por condiciones anatómicas, o las personas que tenían varicocele-hígado 2, 3 o bilateral, o los que tenían astenoteratozoospermia severa, porque esta última condición, es tan severa que es muy difícil que sea atribuible exclusivamente a condiciones ambientales. Para ello, estos participantes completaron un cuestionario debidamente diseñado para este estudio, donde se recopiló toda la información acerca de sus características demográficas, su estilo de vida, las exposiciones ambientales a las que estaban sometidas, así como las direcciones de su residencia y sus direcciones laborales para cada uno de estos participantes. Además, contábamos con toda la información de sus antecedentes médicos, toda su historia clínica y los resultados de los múltiples seminolgamas a los que fueron sometidos estos participantes. Los parámetros espermáticos evaluados en esta corte son el volumen seminal, para el cual se hizo medición en pipeta graduada a 37 grados por centrifugación, la concentración espermática, el número total de espermatozoides y la motilidad progresiva, para lo cual usamos el análisis de esperma asistido por computador o CASA, y la fragmentación del ADN, para el cual utilizamos el análisis de la estructura de la cromatina espermática. Para evaluar la exposición a la contaminación del aire, se usaron modelos de regresión, Land Use Regression, desarrollados en el marco de un proyecto europeo llamado ESCAPE, cuyo objetivo era estudiar los efectos de la exposición a largo plazo de la contaminación del aire sobre la salud humana. Esto significa que son modelos de exposición totalmente reproducibles y que ya están totalmente certificados. Estos modelos de regresión del uso del suelo predicen las concentraciones de contaminantes en función de sistemas de información geográfica, y utilizan diversas variables como lo son la densidad poblacional, las características físicas de un terreno, las características geográficas de una zona, las condiciones de tráfico vehicular alrededor de los sitios de monitoreo, para poder hacer una modelización adecuada, porque voy a decir perfecta, pero ese no es el término, sino adecuada, que nos permita ver más o menos cuál es la exposición a la que ciertas personas pueden estar en cierta zona específica. Gracias a esto pudimos crear 2 modelos de exposición a los contaminantes del aire
Uno, que tenían en cuenta a todas las personas que habitaban en la ciudad de Barcelona, y otro para los que habitan en la zona de Cataluña, no específicamente en Barcelona, sino en el resto de Cataluña. Además, también se tuvo en cuenta para esta modelización las famosas ventanas de exposición de las que ya les hablé previamente, que tienen en cuenta los diversos periodos de la espermatogénesis. También utilizamos precisamente para hacer esta modelización y para poder tener un poco más de precisión sobre lo que estábamos viendo, sobre la exposición individual de cada uno de los participantes, tuvimos en cuenta sus direcciones residenciales y laborales. Todo esto simplemente para poder hacer una buena modelización de la exposición temporoespacial a los contaminantes del aire. Y es importante notar que cada cambio de dirección de residencia o cada cambio de dirección laboral se tuvo en cuenta para realizar estos modelos, para realizar los cálculos de exposición durante todo el periodo de la espermatogénesis y obviamente durante todo el periodo del estudio. La concentración de la contaminación del aire, esto es simplemente para darles una introducción para darles una imagen de qué fue lo que hicimos a nivel estadístico. La concentración de la contaminación del aire fue escalada por intervalo intercuartil. Se utilizaron estimaciones derivadas de modelos muy mixtos para tener en cuenta las mediciones repetidas de los parámetros espermáticos con interceptación aleatoria, porque les recuerdo que cada persona daba múltiples muestras nos brindaban múltiples muestras de esperma para este estudio. Para evaluar las asociaciones entre la exposición a estos contaminantes del aire y los parámetros de calidad espermática, tuvimos que hacer una modelización estadística teniendo en cuenta la distribución de cada parámetro. Por eso, para el volumen seminal utilizamos una regresión lineal con transformación logarítmica. Para la concentración espermática y el número de espermatozoides usamos la regresión binomial negativa. Y para la motilidad progresiva y la fragmentación del ADN, teniendo en cuenta que son porcentajes, usamos la regresión Tobit censurada. También consideramos algunas variables de ajuste, teniendo en cuenta que podían ser probables factores de confusión en función de su asociación con parámetros espermáticos y su inclusión en otras investigaciones anteriores. Estos variables de ajuste o factores de confusión que tuvimos en cuenta en el estudio fueron la edad de los participantes, su índice de masa corporal, el tabaquismo, si fumaban o no, y el consumo de alcohol. También hicimos reanálisis estratificados en subgrupos basados en la edad, ya que algunos estudios sugieren que una edad avanzada está relacionada con una reducción de los parámetros espermáticos, el índice de masa corporal, ya que un índice de masa corporal elevado puede predecir un impacto negativo en la calidad del esperma, el tabaquismo, porque existen similitudes biomecánicas entre el tabaquismo y la exposición a los contaminantes del aire, lo que puede ocultar los efectos de la contaminación del aire y solo revelarlos en los no fumadores, y por zona geográfica de residencia, ya que el modelo LUR, el modelo Land Use Regression, para la ciudad de Barcelona es un poco más preciso que los modelos usados en el resto de Cataluña. En cuanto al estudio de los efectos de la exposición de la temperatura ambiente, se utilizaron los datos recuperados de una cohorte de hombres normospermicos, o sea, que tienen una calidad espermática normal o incluso excepcional, y que son clasificados realmente como posibles donadores de esperma. Estos son hombres que van a la clínica de reproducción asistida en calidad de donadores de esperma. Esta cohorte de donantes de semen, en la cual hicimos el estudio de la exposición a la temperatura ambiente, está compuesta por hombres sanos que acuden a este centro de reproducción en calidad de potenciales donadores de esperma. Les recuerdo que se hizo esta recopilación de datos en la ciudad de Barcelona entre 2007 y 2012. El criterio de exclusión fue que no fueran residentes en la región de Cataluña, y también para ellos recopilamos todos sus antecedentes médicos
todas las características sociodemográficas, sus características de estilo de vida, cuáles eran las exposiciones ambientales a los que estaban sometidos, sus exposiciones laborales también, las direcciones de su residencia y, cómo no, los resultados de sus múltiples seminogramas. En este estudio se evaluaron el volumen seminal, la concentración espermática y la motilidad progresiva utilizando los mismos métodos que ya se usaron en la cohorte anterior. Para los datos de la temperatura ambiente se usaron los datos de las estaciones meteorológicas cercanas a las residencias de los participantes. Se estimó la temperatura ambiental promedio para cada una de las muestras de semen, teniendo en cuenta las ventanas de exposición que ya había mencionado anteriormente, y a modo de ejemplo les estoy mostrando en esta tabla los valores mínimos y máximos para los meses de febrero y agosto, que son típicamente el mes más frío y el mes más cálido en la zona de Cataluña, para el año del 2012 en las estaciones involucradas en el estudio, que son las de Barcelona, Sendaiola de Valles, Sabadell y Vacarisses. Usamos los mismos análisis estadísticos para hacer las estimaciones a partir también de modelos mixtos, para tener en cuenta, una vez más les recuerdo, las mediciones repetidas, porque no contamos con una sola muestra de esperma, sino con varias por cada uno de los pacientes. Entonces usamos precisamente los mismos análisis estadísticos. Y como variables de ajustes, aquí tuvimos en cuenta la de los pacientes, el índice de masa corporal, el tabaquismo y aquí el estatus socioeconómico. También hicimos en esta cohorte análisis estratificados teniendo en cuenta el tabaquismo por las mismas razones que ya expuse anteriormente, la estación del año para determinar si los efectos sobre la calidad espermática eran consistentes con las diferentes estaciones y con las diferentes temperaturas que se pueden presentar, con el número de muestras proporcionadas para poder explicar la variabilidad intrasujeto y con la precisión de la geocodificación de la zona de residencia de los participantes, es decir, que tan buena es la calidad de los datos obtenidos satelitalmente, siendo la geocodificación 1 la más precisa. Entonces ahora ya puedo entrar a lo que todo el mundo quiere ver, los resultados. Entonces, para el estudio de la asociación entre la exposición de la contaminación del aire y los parámetros espermáticos, inicialmente empezamos con 367, no sé por qué no me está funcionando el mouse, 367 participantes que nos dieron obviamente su consentimiento informado y debidamente firmado. De estos 15 fueron excluidos por razones médicas y otros 63 fueron excluidos porque no suministran, por ejemplo, la totalidad de sus datos. Finalmente, conservamos un total de 289 participantes en el estudio de la cohorte CEMAP, que les recuerdo que es el estudio que habla de la asociación entre la calidad espermática y la calidad espermática y la exposición a contaminantes del aire. Y estos 289 participantes nos aportaron entre ellos 947 muestras de esperma. Aquí quiero compartir en este resumen el análisis descriptivo sobre las muestras y las características sociodemográficas de estos 289 participantes que fueron incluidos en el análisis. La edad promedio de estos participantes fue de 37 años y cada uno aportó en promedio la no despreciable cantidad de 3.27 muestras de esperma. Aproximadamente un 67% de estas participantes son fumadores, casi la mitad cuentan con estudios superiores, o sea, son estudios universitarios, aproximadamente el 15% eran obesos y aproximadamente el 70%, si sumamos estos porcentajes, se reparten entre profesionales de alta gama, o sea, personas que tienen trabajos a nivel administrativo, a nivel directivo, etcétera, entre obreros y entre técnicos. En esta tabla podemos observar los valores medios de concentración de los contaminantes atmosféricos, como son el NO2, las partículas finas, evaluadas en el estudio por cada ventana de exposición.
sobre todo para la ventana de exposición que reúne todo el ciclo de la espermatogénesis, que es el de 0 a 90 días, así como IQR. Estos promedios, si ustedes pueden observar, todos sobrepasan los niveles recomendados por la OMS para el año 2021. Aquí podemos observar la proporción de parámetros espermáticos alterados según los valores de la OMS para el año 2010. En el año 2021 la OMS ya sacó unos nuevos valores de referencia, pero realmente no han variado muchísimo en el tema de la concentración, el volumen seminal, el número total de espermatozoides, pero sí en la OMS incluyó la fragmentación del ADN ya como parámetro a ser evaluado. En esta tabla podemos observar que la motilidad progresiva es el parámetro con mayor proporción de alteración en esta población de individuos sensibles. Aquí pasemos entonces a los detalles de los resultados sobre la estimación de los efectos de la exposición a contaminantes del aire sobre los parámetros espermáticos. Se evaluó el efecto de cada uno de los contaminantes para cada ventana de exposición y para cada parámetro seminal específicamente. En el caso del volumen seminal, no se observó efecto sobre este parámetro asociado a la exposición al dióxido de nitrógeno, al óxido de nitrógeno, al PM10 o al PM2.5 o al PM-CORS. Sin embargo, se observó una disminución del volumen seminal. Yo no sé por qué no me está, funcionando el mouse. Se observó una disminución en el volumen seminal asociado a la exposición a PM2.5 para la ventana de exposición entre 0 y 9 días, que corresponde a la fase de almacenamiento espermático en el epididymo. Con respecto a la concentración de espermatozoides, no observamos ningún efecto significativo asociado a la exposición a los diferentes contaminantes del aire que analizamos para este estudio en esta población específica que está compuesta por hombres que fueron a consultar una clínica de fertilidad. Y aquí tengo que decir algo que se me pasó, lo siento mucho, pero estos hombres fueron a consultar con sus parejas a la clínica de fertilidad, pero no estamos diciendo necesariamente que eran hombres con problemas de fertilidad, ya que fueron incluidos en el estudio sin tener en cuenta si eran fértiles o no, para poder tener una población más representativa de lo que puede ser una población genérica. En cuanto al conteo de espermatozoides, observamos un impacto, pero en el sentido contrario de lo que estábamos esperando. Un aumento de este parámetro asociado a la exposición a prácticamente en la totalidad de todos los contaminantes evaluados para esta ventana, para la ventana de exposición entre 70 y 90 días, pero que solamente es significativo para los óxidos de nitrógeno, las partículas en suspensión de 2.5 micras de diámetro y para la absorbancia del PM2.5. En el caso de la motilidad progresiva, observamos una tendencia a un efecto nocivo sobre este parámetro en casi todas las ventanas de exposición, si ustedes observan aquí, pero es que solamente es significativa para la exposición a PM10 en la ventana de exposición de 0 a 90 días, es decir, la que cubre todo el ciclo de la espermatogénesis. En cuanto a la fragmentación del ADN, existe una tendencia a que hay un efecto nocivo, sobre todo en las ventanas entre 70 y 90 días y 0 y 90 días, en casi todo, asociada a la exposición a casi todos estos contaminantes, pero que solamente es significativa para la exposición a PM2.5 en la ventana entre 0 y 90 días. En cuanto a los análisis estratificados, observamos una tendencia a una mayor fragmentación del ADN en los residentes de Cataluña
en comparación a los residentes de Barcelona, asociada a la exposición al PM-CORS. Les recuerdo que el PM-CORS son todas estas partículas que están entre 10, un diámetro entre 10 y entre 2.5 y 10 micras, y que es estadísticamente significativa solamente para la ventana de entre 0 y 90 días. Sin embargo, esto es contrario a lo que estamos esperando, porque les recuerdo que el modelo de Barcelona era un modelo más preciso, era un modelo más bonito que el modelo del resto de Cataluña. Entonces, esto puede deberse a un artefacto estadístico debido a la gran cantidad de pruebas que tuvimos que realizar. Para los otros análisis estratificados no se detectó ninguna diferencia entre los estratos analizados, solamente se observa una tendencia entre las asociaciones entre los contaminantes y los parámetros espermáticos muy parecida a la que ya he descrito anteriormente. Ahora paso a compartirles los resultados sobre el efecto de la temperatura ambiente en la calidad seminal sobre una cohorte de hombres sanos y jóvenes. En cuanto a las características de la población estudiada, la edad promedio de estos participantes fue de 24 años aproximadamente. Cada uno aportó en promedio 3.4 muestras de semen, un IMC promedio de 23.34 kilogramos metro cuadrado, menos de la mitad afirmó ser fumador y menos del 10% afirmó consumir cualquier tipo de medicamento o droga. En cuanto a los parámetros espermáticos de esta población, observamos que todos superan los valores límites establecidos de la OMS en el 2010, pero es que les recuerdo que estos son donantes de esperma para clínicas de fertilidad, o sea que su calidad espermática es excepcional. Y ahora sí, la estimación de los efectos de exposición a la temperatura ambiente en los parámetros espermáticos. En los siguientes gráficos vamos a observar el efecto de la temperatura ambiente en los modelos crudos y ajustados sobre los 3 parámetros espermáticos que analizamos en este estudio en las diferentes ventanas de exposición. En el caso, por ejemplo, del volumen seminal, no observamos ninguna asociación entre la exposición a temperaturas ambientes elevadas o bajas y este parámetro espermático para ninguna de las ventanas de exposición. En el caso de la concentración espermática para el modelo crudo, se observa una disminución en el parámetro en todas las ventanas de exposición que solamente se mantiene en el modelo ajustado en las ventanas entre 10 y 14 días y 0 y 90 días. Un comportamiento similar se observa en el caso de la motilidad progresiva. En el modelo crudo se observa una disminución del parámetro en todas las ventanas de exposición, pero solamente se mantiene esta disminución en el modelo ajustado en las ventanas de exposición entre 10 y 14 días y 0 y 90 días, observando solo la misma tendencia entre las oscilaciones en temperatura ambiente y los parámetros espermáticos. En los análisis estratificados no observamos absolutamente ninguna asociación significativa, solamente estas mismas tendencias de disminución en los parámetros, en la concentración y en la motilidad progresiva, y para las mismas ventanas de exposición, pero realmente no vimos ninguna asociación significativa sobre los análisis estratificados. Entonces, una vez analizados presentados estos resultados, ya podemos abordar la discusión. Para el caso de la exposición a los contaminantes del aire y la asociación de la calidad espermática en los participantes de la cohorte CEMAP, podemos recordar que observamos una disminución del volumen seminal asociada a la exposición a PM2.5 para la ventana entre 0 y 9 días, que corresponde al almacenamiento de los espermatozoides en el epididymo. También observamos un aumento de la fragmentación del ADN asociada a la exposición a PM2.5 a lo largo de todo el ciclo, o sea, entre 0 a 90 días, y también en el ciclo completo una disminución de la motilidad progresiva asociada a la exposición a PM10, que coincide todo esto con reportes previos en la literatura. También observamos que no existe una asociación entre la contaminación, entre la exposición a la contaminación del aire y la concentración espermática, lo cual también coincide
con lo que han reportado previamente otros autores. Y en el caso del aumento del número total de espermatozoides, les recuerdo que observamos un aumento del parámetro asociado a la exposición a óxido de nitrógeno, PM2.5 y PM2.5 absorbancia del PM2.5, perdón, para la ventana de exposición entre 70 y 90 días, que es el periodo que cubre la producción de nuevos espermatozoides. Y aunque esto pueda sonar ilógico, contradictorio, atípico, como quieran llamarlo, estos resultados ya habían sido reportados previamente, al menos 2 veces en otros estudios. Una hipótesis puede ser que puede explicar este comportamiento, se asocia con un mecanismo de compensación que activa la espermatogénesis a partir del aumento de las concentraciones de las hormonas folículo estimulante y luteinizante en respuesta a la exposición a factores de estrés urbano. Sin embargo, obviamente esto está por ser comprobado y necesita más estudio. Pero quiero que recuerden que en este caso, los 3 contaminantes a los que este aumento del número total de espermatozoides está siendo observado y al cual está siendo asociado este estudio, son considerados como excelentes marcadores del tráfico automotriz. La polución del aire puede tener un impacto sobre la calidad espermática a través de diversos mecanismos. Los compuestos químicos que están presentes en esos contaminantes pueden conducir a una sobreproducción de las especies reactivas del oxígeno, lo cual puede llegar a un desequilibrio redox y por lo tanto al estrés oxidativo. A nivel testicular, los radicales libres producidos por el estrés oxidativo pueden dañar la membrana plasmática del espermatozoide y al final desencadenar una disfunción mitocondrial, apoptosis y en consecuencia la fragmentación del ADN espermático. También se puede inducir una respuesta inmune que conduce a la secreción de citoquinas proinflamatorias, que puede aumentar el proceso de peroxidación y afectar la función espermática. Y también esta exposición puede causar desequilibrios hormonales y estos niveles hormonales anormalmente altos o anormalmente bajos pueden interrumpir la espermatogénesis y finalmente causar anomalías a nivel espermático. Sin embargo, es importante que siempre tengan en cuenta que no todos estos mecanismos se han estudiado a fondo y que se necesita obviamente más investigación para poder comprender mejor los efectos de los contaminantes del aire en la calidad espermática. También podemos hipotizar que las inconsistencias entre los estudios publicados y este que les estoy presentando, porque realmente cada estudio está mostrando que sí hay una asociación o que sí puede haber una asociación entre exposición a calidad del aire y la calidad espermática. Sin embargo, algunos estudios demuestran que que no son los mismos contaminantes o que no son los mismos parámetros los que se ven afectados. En eso consiste la famosa inconsistencia entre los estudios. Y esta inconsistencia puede deberse, por ejemplo, a que la población estudiada es diferente, los tamaños de la muerte es diferente y que obviamente va a existir una variabilidad intrasujeto. Les recuerdo que la mayoría de estos estudios se realizan a nivel ecológico, que no tienen en cuenta y que solamente tienen, por lo general, una muestra de semen en cuenta por participante, por lo cual la variabilidad intrasujeto generalmente no está teniéndose en cuenta. Otro aspecto que puede estar afectando estos estudios y haciendo que se presenten estas inconsistencias son los métodos de estimación a la exposición a los contaminantes del aire. Obviamente hay que tener en cuenta las diferencias geográficas. No es lo mismo estudiar la exposición de contaminantes del aire de los habitantes de Wuhan en China que estudiar la exposición de los contaminantes del aire de los individuos que viven en Helsinki, por ejemplo. Y obviamente que la contaminación, la composición química de las partículas en suspensión puede variar también dependiendo de la zona que estemos estudiando. Esta composición puede cambiar con el tiempo también. La composición química de las partículas en suspensión pueden cambiar, depende de la dispersión que tengan estas partículas, entre otros factores. Y ahora bien, con respecto a la temperatura ambiente, les recuerdo que observamos una disminución en la concentración de espermatozoides y de la motilidad progresiva entre las ventanas de exposición entre 10 y 14 días y 0 y 90 días, que corresponden al desarrollo de la motilidad progresiva y al ciclo completo de la espermatogénesis.
Y en cuanto al volumen seminal, no encontramos ninguna asociación significativa. Y estos resultados ya han sido reportados también previamente en la literatura. Uno de los posibles mecanismos por los que la exposición a las temperaturas ambientes altas o bajas pueden afectar la calidad del esperma está relacionado más que todo con la exposición a las temperaturas altas. La exposición al calor puede aumentar la temperatura en la piel del escroto y esta temperatura elevada puede destruir la protección antioxidante enzimática y no enzimática y activar el estrés por calor testicular. Esto puede inducir a una generación excesiva de las famosas especies reactivas del oxígeno y, en consecuencia, conducir al estrés oxidativo, lo cual va a aumentar la apoptosis en las células germinales que tienen una actividad mitótica alta, haciéndolas más susceptibles al estrés por calor y conducir a una alteración de la espermatogénesis y por ahí derecho a la alteración en la calidad espermática. Obviamente, y como ya le he mencionado antes, todo esto requiere y necesita de más estudios para poder comprobar que sea cierto. Este estudio presenta unas ventajas muy claras. La primera ventaja es que contamos con un muestreo repetitivo, lo cual nos permite tener en cuenta la variabilidad intrasujeto. Por ejemplo, en la cohorte CEMAP contamos con un promedio de 3.27 muestras por participante, con un mínimo de una muestra y un máximo de 12 muestras por participante. Y para la cohorte de donadores potenciales recolectamos en promedio 3.4 seminalgamas por participante, con mínimo de una muestra y máximo de 21 por participante. La estimación de la exposición se realizó usando estos modelos LURS, Land Irrigation, que ya son validados y reproducibles. Contamos con mediciones de exposición individual porque tuvimos en cuenta la dirección de residencia de los participantes, lo cual, créanme, o mejor averigüen, es muy poco frecuente en este tipo de estudios. La evaluación se hizo por ventanas de exposición que tuvo en cuenta las etapas claves de la espermatogénesis. Y lo último, que como bacterióloga me deja muy orgullosa, todos los seminalgamas fueron efectuados en el mismo laboratorio, lo cual reduce el riesgo de una posible dispersión de los resultados de los espermalgamas asociada al uso de diferentes laboratorios de análisis. Pero no todos son flores, aquí están algunos de los límites de este estudio. La población de estudio puede no ser representativa de la población general. Les recuerdo, la cohorte CEMAP está compuesta por hombres de parejas que van a consultar una clínica de fertilidad y la otra cohorte está formada por hombres con una muy buena calidad espermática. Además, el tamaño de la muestra puede resultar insuficiente en ambos estudios. Finalmente, yo puedo concluir que ciertos contaminantes del aire, así como las temperaturas ambientales elevadas, pueden llegar a tener un efecto negativo en la calidad del esperma. Es importante que tengamos siempre en cuenta que estamos regularmente expuestos a muchos factores ambientales que en cierto modo la exposición a la temperatura ambiente y a los contaminantes del aire sigue siendo omnipresente. No podemos huir de ellas y esto puede conducir a un aumento de parejas al final con problemas de fertilidad en un futuro próximo. Por lo tanto, es crucial tomar medidas para reducir la exposición a estos factores, proteger a la salud reproductiva, adaptar nuevas legislaciones para mejorar la calidad del aire y continuar contribuyendo, obviamente, a frenar la progresión del cambio climático. En resumen, es crucial continuar monitoreando y midiendo la exposición a contaminantes para mejorar nuestra comprensión sobre su impacto en la salud reproductiva masculina, porque esto puede implicar más estudios en poblaciones más grandes, en poblaciones más diversas, en diferentes zonas geográficas, y podemos empezar a considerar incluir factores complementarios para evaluar su efecto sobre la calidad en la salud pública. Tengo que añadir también que algunos de estos efectos adversos informados sobre la calidad de esperma que se han asociado con estos dos factores ambientales pueden prevenirse o incluso modificarse. Hay un estudio que se hizo en China en el año 2022 que describe cómo después del desarrollo de programas de protección y remediación ambiental para reducir tanto la contaminación del aire como y con ello tratar de reducir el aumento de la temperatura ambiente, en Wenzhou en el 2014, estos
después de haber implementado estos programas de protección y remediación del aire, se observó una mejora en la calidad espermática, específicamente en el volumen seminal, en la motilidad progresiva y en la motilidad total de los espermatozoides. Entonces podemos empezar a reflexionar un poco sobre eso, que estas campañas definitivamente pueden tener un impacto también sobre la calidad espermática. Recordemos también una cosa que es muy importante, que la calidad espermática tiene unas consecuencias negativas considerables en la calidad de la vida de las personas, sobre todo en las personas que realmente desean procrear. Yo más que todo sé que no todos los individuos, no todas las personas desean procrear, pero en las personas que realmente lo desean es muy importante y esto puede tener consecuencias a nivel de su salud global. Esto puede llegar a una carga emocional, puede manifestarse en periodos de ansiedad y depresión. Además, puede llevar a un estrés adicional en las parejas. Puede alterar su equilibrio familiar debido a la dificultad de cómo sobrellevar esta dificultad para procrear. Incluso puede llevar a dificultad a nivel de parejas porque no puedan tener la misma visión sobre qué decisiones o qué alternativas sobre la paternidad abordar. Por ejemplo, algunos no están de acuerdo con la adopción, otros no están de acuerdo con la donación de gametos, etc. Y esto también puede tener repercusiones a nivel económico, porque si bien en algunos países, por ejemplo aquí en Francia, todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida es cubierta por la seguridad social, esto no es el común denominador en todos los países. Y a pesar de que, además, a pesar de que pueda ser, digamos, cubierto por alguna seguridad social, hay algunos gastos que no son cubiertos y además estar, por ejemplo, en el caso de las personas de los países donde sí se cubre, estos procesos de reproducción asistida también requieren tiempo, también requieren, por ejemplo, que tú pidas permiso en el trabajo para ausentarte para los tratamientos y esto físicamente, económicamente, emocionalmente, puede llegar a ser agotador, puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas afectadas y puede tener consecuencias mucho más allá de sencillamente decir, pues desafortunadamente no pude tener un hijo. Los problemas de fertilidad también pueden acarrear consecuencias para la salud más allá de la propia fertilidad, porque también pueden acarrear consecuencias económicas y culturales. Pueden llevar como consecuencia a una baja fuerza laboral debido a la disminución de las tasas de fertilidad. Sobre todo esto se vuelve preocupante en países que tienen una población demográfica ya envejecida. Puede repercutir esto en una baja de la productividad, una baja de la producción y con lo tanto una baja del Producto Interno Bruto de un país. También la disminución de la fecundidad, aunque no lo creamos, puede tener repercusiones significativas en la transmisión cultural y en el futuro de ciertas comunidades en todo el mundo, debido a la reducción de estas personas que pueden continuar transmitiendo las tradiciones artísticas, étnicas e incluso de lenguaje. Sabemos que hay idiomas que se han perdido simplemente porque una población ha desaparecido. Entonces esto también plantea un desafío para la diversidad cultural y la preservación de ciertos patrimonios locales. Por ello que es importante tomar medidas para reducir los posibles efectos nocivos de la contaminación del aire y de las altas temperaturas. Ya vemos que va mucho más allá simplemente de reducir el riesgo de cáncer, de reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, de reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, sino también de aumentar un poco la calidad de la salud reproductiva. Y aquí en este estudio solamente estoy hablando de la calidad reproductiva, de la salud reproductiva masculina, pero en mi grupo de estudio también se está haciendo el mismo estudio en la calidad de la salud reproductiva femenina. Todos estos estudios obviamente involucran que haya una estrecha colaboración con los diversos actores de la sociedad. Esto incluye gobiernos, empresas, los científicos, los ciudadanos, porque este intento de revertir lo que ya estamos viendo, todas las consecuencias del aumento de los contaminantes del aire, del aumento de las temperaturas, ya las estamos viendo realmente actualmente. Y tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para frenar estas consecuencias, para frenar este aumento de la temperatura, para disminuir la contaminación del aire. Y esto tiene que incluir, por ejemplo, estándares más estrictos para las industrias, el uso de tecnologías más limpias,
de uso de energías más limpias, la promoción de modos de transporte sostenibles, la implementación de políticas para usar energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, protección de bosques. Es decir, tenemos todos que cambiar el chip y entre todos los factores de la sociedad tenemos que trabajar todos para poder bajar un poco la contaminación del aire y frenar el aumento de la temperatura ambiente. Para confirmar los resultados de este estudio, obviamente se necesitan estudios más profundos, en poblaciones más grandes. También es necesario tener en cuenta diferentes indicadores relevantes para el esperma y la calidad seminal, como son los niveles hormonales, la morfología espermática, y además desarrollar estrategias. Soy muy cansona con esto, pero hay que desarrollar estrategias efectivas en salud pública. Y siempre tenemos que pensar desde el punto de vista interdisciplinario para poder integrar los conocimientos de las ciencias de la vida y de la salud, para poder tener una comprensión profunda de los efectos de los factores ambientales en la salud reproductiva masculina y también femenina, y poder entender cuáles son los mecanismos biológicos subyacentes que desencadenan estas anormalidades. Finalmente, también tenemos que tener en cuenta que no tenemos que hablar solamente desde el punto de vista de la salud, también tenemos que involucrar a las personas que trabajan en ciencias sociales y económicas para poder comprender e identificar las poblaciones más vulnerables y garantizar la implementación de soluciones sostenibles, equitativas para todos. En conclusión, una comprensión más profunda sobre los factores que influyen en la calidad de la salud, en este caso, en la calidad de la salud de poblaciones, en este caso específico de este estudio en la calidad espermática, puede proporcionar elementos esenciales para desarrollar estrategias efectivas desde el punto de vista de la salud pública, destinadas obviamente a mejorar la salud de toda la población de una forma óptima, sostenible, y así mejorar obviamente la calidad de vida de las personas involucradas. Bueno, eso es todo por ahora. Ya procedo a las preguntas. Y les recuerdo que esto fue financiado por la Universidad de Rennes, por la École de Haute Étude de Santé Publique de Francia, y que se hizo en el laboratorio del Instituto de Recherche en Santé Environnementale de Travail, o el IRSET, en la ciudad de Rennes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yara. Invitamos al profesor Jorge Iván a que haga la pregunta de manera oral. Yara, buenas noches. Un gusto saludar. Buenas noches. Un gusto también, ya los estoy viendo finalmente. Rato sin verte en vivo. Como ya Sí, pues estoy desconectado de tus publicaciones. Muy interesante el trabajo, y quería saber, es que mi pregunta va que como los contaminantes del aire pueden viajar miles de kilómetros, eso lo ve uno cuando hay un incendio en la Amazonía, terminan llegando todos esos cenizas y todos esos vapores a Bogotá. Y estamos hablando desde Brasil a Bogotá, y lo mismo pues pasa por allá en Europa. Entonces, un solo país trabajando en esto y promoviendo que tengamos una mejor calidad del aire, menos contaminación, etcétera, pues sería como una golondrina que no hace verano. ¿Existe alguna asociación entre los grupos? Porque vi que hay publicaciones en Irán, en China. Entonces, ¿hay alguna como asociación entre todos estos grupos que están trabajando este tema para poder presionar? Como tú dijiste en una de las diapositivas, hay que involucrar a la sociedad civil, a los estados, a la ciencia, a la medicina, no sé qué. ¿Hay algún grupo que pueda llegar a ejercer en algún momento algún tipo de presión un poco más internacional para que el cambio sea más global? Y pues obviamente unido con otros grupos que muestran muchas otras cosas, ¿no? Porque esto apenas es un ejemplo de lo que la contaminación está haciendo. Bueno, a nivel europeo hay un proyecto que se llama Proyecto Escape, que precisamente fue el que desarrolló los famosos modelos, los modelos Land Use Regulation, que está tratando de ver en todas las ciudades, en las principales ciudades a nivel europeo, monitorear cuál es la calidad del aire y hacer evaluaciones sobre todos los efectos que te puedas imaginar sobre la salud humana. Este estudio que yo hice es una de las tantas ramitas que se han derivado de ahí. Se están haciendo estudios sobre el efecto de la contaminación del aire, por ejemplo, asociado a la enfermedad de Parkinson, asociado a enfermedades respiratorias, asociado a aumento hoy se me fue la palabra en español, qué pena, aumento del nacimiento de niños prematuros,
al aumento de muerte de enfermedades perinatales, al aumento de, también hay un estudio sobre el aumento de la menopausia precoz. En el grupo de estudio en el que yo estoy están trabajando mucho con con la Asociación de la Calidad del Aire y la demencia senil y el Alzheimer, y también la demencia vascular. Entonces, sí se está yendo, pero en estos momentos es como, a veces uno se siente como la golondrina cantando en el desierto, uno muy solitario, pero afortunadamente ya la Organización Mundial de la Salud está tomando en cuenta estos resultados. De hecho, los parámetros en el año 2021 cambiaron todos las concentraciones mínimas de estos contaminantes asociados sobre todo a combustión de fósiles y a tráfico vehicular. Se disminuyó un poquito la concentración mínima permitida, buscando precisamente que todos los gobiernos se pongan a tono y traten de disminuir de aquí al año 2050 estas emisiones. A nivel europeo, incluso las grandes empresas productoras de energía ya están trabajando para producir energías más limpias, para trabajar con energías renovables. No sé si me permiten decir esto, pero grandes energéticas, por ejemplo, ya están actuando y ya están introduciendo dentro de sus grupos de estudio y dentro de su grupo de producción de energía, la producción de energía renovable, para empezar a disminuir también el consumo de petróleo como fuente de energía. Hay ciudades, por ejemplo, en París, la alcaldía de París ha hecho una repercusión muy grande para disminuir la emisión de contaminantes del aire asociado al tráfico automotor. Hay zonas de París donde ya no se puede circular, por ejemplo, donde los buses turísticos que ustedes conocían, que se veían siempre en las películas alrededor del Arco del Triunfo, esos buses ya están prohibidos que circulen, precisamente para bajar un poco la circulación de estos contaminantes del aire, e incluso ya no se permite que ciertos vehículos que hayan pasado de cierto año y que son que emiten demasiados contaminantes del aire circulen por las ciudades. Eso es lo que se está haciendo a nivel para poder disminuir un poquito, paso a paso, la contaminación del aire en estas ciudades. El asunto es que esto se hace a nivel de América, esto se hace a nivel de Europa, pero en países que son altamente emisores de contaminantes no se está haciendo nada. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Si tienen más preguntas, por favor, por el chat o de viva voz. Entre tanto, les recuerdo la importancia de que registren su asistencia para nosotros y para el espacio de Escuela Abierta. Es muy importante tener el registro de la asistencia de ustedes. Así vamos haciendo comunidad académica y si requieren la certificación, una constancia de la participación en esta conferencia, se las podemos enviar al correo electrónico que registren en la asistencia. De igual manera, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí están ya publicadas los webinars que nosotros hemos emitido. En el chat estoy colocando las direcciones de tanto de el registro, las URL, tanto el registro de asistencia como el canal de YouTube. Nuevamente, Jorge quiere intervenir. Adelante, Jorge. Gracias, sí, si no hay ninguna otra pregunta, pues yo no sé si aquí le salen a uno los comentarios de todo el mundo en el chat, solamente estoy viendo, no, sí hay de otras personas. Bueno, mi otro comentario sería de pronto, o sugerencia, no sé si ya lo han contemplado, me imagino que sí, es buscarse un sitio en el mundo donde la contaminación por estos contaminantes del aire sea muy bajita y poderlo utilizar como una población para comparar, por ejemplo, con la población que tú usaste, que creo que es de París. Yo no pude ver el inicio de la charla porque tuve una urgencia con mi mascota y me tocó venirme a la casa, entonces no alcancé, perdí un buen pedazo. Entonces, no sé si lo tengan planteado así en algún momento,
comparar una población donde haya muy poca circulación, por ejemplo, de vehículos, alguna isla. Francia tiene algunas islas por allá en el Pacífico Sur, por allá medio cercanas a Australia, perdidas en el medio del Océano Pacífico, a ver si de pronto no hay tantos vehículos y que se pueda utilizar como una población con la cual comparar los efectos que se ven en una población como París, que obviamente va a estar mucho más expuesta a este tipo de contaminantes. O si lo han contemplado pues ahí en el continente, pero es que en el continente quizás sea un poquito más difícil encontrar una población menos contaminada. Y lo otro es mirar cómo hacerle llegar, casi todos los tomadores de decisiones en el mundo son varones. Entonces mirar cómo hacerles llegar los resultados de este tipo de trabajos para que vean que su virilidad puede estar comprometida si no se toman a favor de reducir la contaminación. Bueno, lo primero, vale aclarar que el estudio no se hizo sobre parisinos, por decirlo así, varones parisinos, fue hecho sobre hombres de Cataluña, Cataluña en España. Okay. En España. Algunos, y eso era una parte interesante del estudio, era que algunos vivían como tal en la zona de Barcelona y otros vivían en el resto de Cataluña, en zonas que son más bien, digamos, con una calidad de aire un poco mejor que la de Barcelona como tal. Entonces, por ahí pudimos tener un poquito de variabilidad en cuanto a la exposición a los contaminantes que tenían estas personas. Okay. Es interesante lo que acabas de decir sobre estudios hechos en zonas muy contaminadas y de hecho uno de los grupos que más están investigando sobre el efecto de la contaminación del aire sobre la calidad espermática está en Wuhan, China, que es una de las zonas más contaminadas del mundo. Y lo interesante es que ellos sí hacen este tipo de análisis con poblaciones grandísimas de personas que, aunque ustedes no sean reproduciendo, que van a centros de reproducción. Entonces son estudios que cuentan con 13.000, 14.000 pacientes. El asunto es que siempre usan una sola muestra de esperma. Y generalmente de todos los estudios que yo leí a lo largo del desarrollo de mi trabajo, de mi tesis, solamente encontré uno que usaba así como nosotros las ventanas de exposición, y las ventanas de exposición son muy importantes porque me permiten ver en qué momento de la espermatogénesis se está presentando la alteración. Súper, muchas gracias. Pero sí queremos hacer esa continuidad en el estudio y hacerlo en poblaciones más grandes, hacerlo en poblaciones más diversas, hacerlo en poblaciones, por ejemplo, hay un estudio que desafortunadamente el asunto es que no tiene esta variabilidad genética que pueda tener, porque es un estudio hecho en Finlandia y todos los finlandeses son iguales, y entonces queremos tenerlo en una zona también que tengan un poquito más de variabilidad, que es otra ventaja del estudio que tenemos nosotros, que es hecho en una población genéticamente más variada que, por ejemplo, los estudios de Wuhan, China. De hecho, dentro del grupo hay unos colombianos también dentro de los participantes, entonces eso permite también poder descartar que todo este problema, todo este asunto de la disminución de la calidad espermática esté asociado a otros factores. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la profesora Carolina para que si no hay más preguntas y aún así habiéndolas, vaya cerrando la jornada. La profesora Diana quiere participar. Carolina, por favor, sigues coordinando la reunión. Muchas gracias. Bueno, Diana, tienes la palabra. Buenas noches, quería saludar a Yara, pues realmente ya con todo lo que ella ha dicho y lo que ya preguntó Jorge Iván, pues quedé muy bien ilustrada en cuanto al tema y pues me enorgullece mucho ver todo lo que has logrado. Quería felicitarte. En este momento no puedo abrir la cámara, pero pues quería saludarte y felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, ni levantaron más manitos. Yara, realmente es muy gratificante, como lo dice la profesora Diana, ver todos estos logros y además ver cómo diferentes disciplinas se logran ver en este trabajo. Y tú fuiste muy contundente al final cuando dices la importancia de trabajar de manera articulada en diferentes actores, ¿no? Diferentes actores, diferentes instituciones, eso es muy importante.
Y en este caso en particular, para todos los asistentes les recordamos que Escuela Abierta se crea desde la dirección de la escuela con todo el apoyo inicial del profesor Víctor Hugo Dueñas. Esto es un espacio que busca ser permanente. Vamos a tratar de tener actividades por lo menos una vez al mes, educativo, para compartir con la comunidad, con los egresados, con temas tan importantes, por ejemplo, como el día de hoy, y de esta manera irnos también articulando con la comunidad de egresados, de estudiantes, profesionales, no solo de bacteriología, sino de otras áreas. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Tú estás en plena madrugada. Gracias al profesor André, que fue que te contactó y nos ofreció pues la posibilidad de este tema. Y no sé qué más quieras decir. Gracias a todos por asistir y por quedarse hasta esta hora por aquí. Pues sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación, por permitirme compartir parte de la investigación que realicé durante mi doctorado. Y para mí es muy importante también transmitir algo, que es que generalmente muchas personas piensan que nosotros los bacteriólogos solamente somos los encargados de hacer los análisis de diagnóstico clínico. Es muy importante transmitir que somos mucho más que eso, que podemos hacer mucho más que eso y podemos contribuir no solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito social, de muchas maneras. Entonces, es muy importante de transmitir. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que damos por terminada la sesión. Muy interesante el tema. Gracias, profesor Víctor Hugo, por el apoyo. Y bueno, en otra ocasión nos estamos viendo. Pendientes de las redes sociales. El profe ya nos compartió los links el link de YouTube. Tenemos la página en Facebook. Entonces, para que sigamos en contacto a través de ellas también. Listo, muchas gracias. Nos vemos en una próxima jornada. Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.